materia que estábamos viendo era la materia de imanes, bien, y habíamos visto que se comportaban de manera más o menos similar a las cargas eléctricas, porque también se atraían entre polos opuestos, pero se repelían entre polos iguales. Sin embargo, los imanes funcionaban de manera un poco distinta porque siempre vienen de a pares. Las cargas eléctricas pueden venir individualmente, ustedes pueden tener una carga eléctrica positiva suelta o una negativa suelta, sin embargo los imanes siempre vienen de a dos polos, tienen un polo norte y el polo sur. Y los imanes afectan a otros materiales que pueden verse imantados, como podemos ver acá en esta animación, esta orientación de cada uno de estos rombitos pequeños que representa un imán más chico, indica cuáles son las líneas de campo que este imán tiene. Y como un imán, o como el campo magnético de la Tierra, por ejemplo, puede afectar a una brújula. Si ustedes se imaginan que este es la Tierra, por ejemplo, este imán que estaría en el centro de la Tierra, y ustedes usan una brújula, esa brújula entonces les serviría para apuntar, en este caso, hasta el polo sur. ¿No? Si en este caso serviría para indicar hacia dónde está más o menos el polo norte. Bien, así es como funcionan las brújulas. Vamos a hacer el imán más fuerte, más débil. En esta animación no estoy seguro que cambia. Cambia. Acá. Pueden ver también cómo son los campos dentro del imán. Dentro del imán cada uno de estos rombitos funciona como un imán pequeño, que es lo que explicábamos en la clase pasada, en que ocurría si es que partíamos un imán en dos mitades, no nos íbamos a quedar solamente con un polo sur y un polo norte, sino que cada una de esas mitades iba a tener un polo sur y un polo norte, porque un imán está formado por muchos imanes chiquititos en su interior. De hecho, algo así pasa con el planeta Tierra. El planeta Tierra tiene un campo magnético que se forma en el interior de su volumen, más o menos en el primer cuarto de su volumen, a la altura del núcleo externo, que tiene una estructura entre sólido y líquido. Es bien interesante lo que pasa ahí. Y ahí hay algunas corrientes eléctricas que generan unos campos magnéticos. Como vimos, esa era la otra manera de generar campos magnéticos, teniendo un material que fuera magnético o con corrientes eléctricas que están en movimiento, como lo hicimos la clase pasada con nuestro electroimán. Entonces veamos cómo nos ayuda esta simulación a recordar un poquito eso. Esto lo vamos a cerrar. Esto lo vamos a usar en un momentito. Esto también lo vamos a usar en un momentito. Vamos a recargar esto. Un electroimán, entonces, ese era el imán que construimos por medio de uso de corriente eléctrica. Cuando yo hice pasar la corriente a través del atornillador, por ejemplo, ahí convertí el atornillador en un electroimán porque funcionaba como un imán por acción de la corriente eléctrica. La corriente eléctrica era capaz de generar un campo eléctrico. Entonces, en este caso, por ejemplo, si es que prendemos este circuito, recuerden que hacia donde se mueve la corriente sería hacia allá, hacia donde se mueve la corriente. Bueno, estos son los electrones. Hacia donde se mueve la corriente, lo que hacemos es que en esa dirección podemos orientar el dedo pulgar de nuestra mano derecha y el resto de los dedos indica cómo se genera un campo magnético alrededor de ese cable. ¿Bien? Entonces, en este caso, por ejemplo, la parte de acá arriba, la corriente avanza hacia allá y el campo magnético se generaría envolviendo esa parte del cable. Bien. Aquí una pregunta de un compañero dice, en el caso de la brújula, ¿sería entonces que la Tierra es un imán gigante que lo afecta cada rato? Efectivamente, eso es justamente. Por cierto, esta animación y muchas otras están en esta página que se llama PHET, PHET, donde pueden encontrar no solamente simulaciones de física, sino que también de química, matemáticas, ciencias de la Tierra, entre otras cosas. Vamos a ver si es que en inglés tienen alguna otra. Porque hay una que me interesa ver si es que está acá. Aquí pueden, por cierto, repasar algunos de los contenidos que teníamos antes, como condensadores, cargas eléctricas, campos, ley de Coulomb.
campo eléctrico, entre otras. No, no hay otra. Este de sí. Vamos a revisar este que es de imanes y electroimanes. Para aprovechar de afianzar el contenido que habíamos visto justamente en la clase pasada de electroimanes, y luego vamos a revisar uno de la materia nueva que me gustaría comenzar a ver ahora, que es de hecho una de las cosas fundamentales de de las materias fundamentales de electricidad y magnetismo, porque es el responsable de un montón de fenómenos. Bien, entonces, un electroimán, que es el que aparece acá, es el que está causado por una batería que hace pasar corriente a través de una serie de cables. Bien, vimos entonces que en una serie de cables así que están enrollados, ahora la corriente que pasa, que se mueve, ustedes pueden ver aquí que la corriente se está moviendo, la podemos indicar con los dedos del índice al meñique de nuestra mano derecha, y el campo magnético resultante lo podemos indicar con el pulgar de nuestra mano. Entonces aquí podemos ver que justamente el campo magnético resultante es el que va a salir hacia acá y luego vuelve a entrar hacia allá. Aquí en este caso las flechitas blancas apuntan hacia afuera, que eso sería entonces de donde sale el campo magnético, como si tuviéramos un imán con el polo sur en esta parte. Es equivalente entonces a esto. Súper. Y fíjense que si agregamos o si reducimos el número de vueltas, el imán se hace cada vez más débil, que eso está indicado por qué tan vivos son los colores de cada uno de estos imanes chiquititos. Entonces fíjense cómo se va haciendo más tenue si es que le vamos sacando vueltas. Si le agregamos más vueltas, perdón, se hace más fuerte. Aquí lo que está mostrando son los electrones que se están moviendo. Este es una corriente alterna, no lo vamos a verificar. Bien, entonces, cuando poníamos acá un material sólido, como por ejemplo un atornillador, lo que hacíamos era que con este imán que generaba solamente las vueltas de la corriente, o sea, las vueltas del alambre, se imantaba todo el material, lo que permitía tener un imán que iba a resultar más poderoso al final. Y eso entonces es como funcionaba un electroimán. Tomás Mardones aquí pregunta, ¿la pila no gasta energía o se no pierde energía? Sí. Sí, eventualmente la pila se va a desgastar y no va a poder seguir circulando más corriente. En este caso de la simulación no, porque es una simulación de computador y va a correr aquí hasta el fin de los tiempos. Bien, el imán siempre genera las vueltas del alambre, al revés, son las vueltas del alambre las que generan el imán. Bien, y si a esto le sumamos entonces algún material que puede magnetizarse adentro, como por ejemplo un atornillador, vamos a terminar con un imán más poderoso. Ya, pero aquí vemos cómo una corriente eléctrica puede generar un campo magnético. Y lo que vamos a aprender hoy es que lo inverso también puede pasar. Un campo magnético puede generar una corriente eléctrica. Y eso es, como les decía, de los resultados más importantes que existe en el electromagnetismo. Bien, recuerden que esto, la primera parte, que una corriente eléctrica puede generar un campo magnético, lo descubrió este tipo con su experimento de Hans Christian Ørsted, que hizo pasar una corriente por un circuito y cerca le puso una brújula y se dio cuenta que la brújula entonces se veía afectada por esto. Entonces, digamos que la brújula estaba así en esa posición y se pone entonces el circuito cerca, pero cuando el circuito se cierra, pucha, está en una mala posición. Ahí sí. Y cuando el circuito se cierra, la brújula se comenzaba a mover, ¿bien? Como si lo afectara entonces el magnetismo que tenía nuestro circuito. Y efectivamente entonces eso es lo que pasa. Pero ocurre que esto también pasa al revés.
que un imán puede afectar un circuito, no solamente un circuito puede afectar un imán. Entonces, para eso vamos a ver aquí nuestro laboratorio de la ley de Faraday. Bien, y Faraday, la ley de Faraday se llama así porque justamente hubo un científico de apellido Faraday que la descubrió. Y luego la formuló matemáticamente, y después vinieron otras pruebas matemáticas, pero nos vamos a quedar solamente con eso, al menos, por mientras. Ley de Faraday, que también se llama ley de inducción magnética. Inducción quiere decir que hay un... esta parte de acá, vamos a ponernos. Bien. En este momento, lo que ocurre es que el campo magnético generado por el imán no está afectando a este circuito. Si ustedes se fijan, aquí hay un circuito con un par de cables, o sea, con un cable, perdón, que está enrollado y una ampolleta. Bien. Y le vamos a poner, de hecho, bueno, ¿no podemos ponerle más vueltas? No, no podemos ponerle más vueltas. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Vimos que si es que hubiera una corriente andando por acá, se generaría un campo magnético en su interior. Y de hecho en el exterior también. Y ese campo magnético estaría quieto y sería muy parecido entonces a lo que estamos viendo acá. Pero si acercamos un imán a esto y lo dejamos quieto, en este momento no hay ninguna interacción, ¿bien? Porque si bien puede ser que el cable sea de un material ferromagnético y sienta un poco de atracción al imán, vamos a obviar eso. Pero vamos a pensar que este cable está lleno de electrones que pueden moverse y los electrones en movimiento van a generar corriente eléctrica. Entonces, en este momento el imán está quieto y no está pasando nada. Sin embargo, cuando el imán comienza a moverse, cada electrón va a sentir un campo magnético que está cambiando. Y ese campo magnético que está cambiando, lo que va a hacer es incitar al electrón a moverse un poquito, porque el electrón tiene también su propio magnetismo. Si es que, como ustedes recuerdan, que lo vimos en la clase pasada, el magnetismo venía originalmente de los electrones y de los átomos. Entonces, cuando el imán está quieto, cada uno de estos electrones está en posición y va a decir, bueno, entonces me voy a quedar en esta posición, en esta orientación, pero no me voy a mover, ya me quedé en mi posición definitiva. Sin embargo, si es que movemos un poquito el imán, esa fuerza que sentía cada uno de los electrones que está causado por el imán va a cambiar un poquito, porque el imán se está cambiando de posición, se va a acercar, por ejemplo, y va a hacer que el electrón que está en una posición se mueva a otra posición. Y electrones en movimiento significa corriente eléctrica, así que, por lo tanto, si es que movemos el imán por acá, podemos ver que la ampolleta se enciende, porque el hecho de que estemos moviendo el imán va a afectar cada uno de los pequeños imanes que hay dentro de cada átomo y va a ponerles en movimiento. Y eso va a hacer entonces que este imán moviéndose genere un movimiento de electrones, y el movimiento de electrones lo conocemos como corriente eléctrica. Así que un imán dentro de un cable que esté enrollado va a generar una corriente eléctrica, siempre y cuando ese imán esté en movimiento. Bien, no necesariamente tiene que ser algo tan igual a este movimiento, sino que podemos tener otros tipos de movimiento, y de hecho ya les voy a mostrar algunos otros. Bien, si vos miras aquí dice produce fricción, no necesariamente, porque esto no tiene que estar en contacto. Bien, puedes tener un par de vueltas de alambre y le pasas por dentro de un imán y no tocas el cable con el imán, pero aún así vamos a tener una energía que se genera. Bien, entonces aquí vemos que cuando movemos el imán a través del alambre, que está enrollado en algunas vueltas, la ampolleta se va a encender. Y fíjense que si lo hacemos lentito, la ampolleta apenas se mueve, pero si lo hacemos muy rápido, la ampolleta se mueve mucho. Esto da a entender que lo importante no es la intensidad del imán, sino que cuánto cambia el campo magnético que está pasando a través de las vueltas del cable. De hecho, esto si aquí, si lo agrandamos un poco, podemos darnos cuenta que si lo pasamos lentito, vamos a tener más
energía que está pasando, o sea, que está generándose por medio de la ampolleta. Esto también lo podemos ver no solamente con una ampolleta, sino que con este medidor, un medidor de voltaje o voltímetro, que indica si el voltaje es positivo o negativo a medida que vamos pasando las distintas partes del imán acá. Entonces, ¿cuánto cambia la cantidad de campo magnético que está pasando a través de una serie de cables que están enrollados? Va a generar una distinta cantidad de corriente. ¿Le puedo poner más loops? No. Y si tenemos menos vueltas, vamos a volver entonces a la ampolleta. O más vueltas, también va a decirnos cuánto va a cambiar la luz de la ampolleta. Ahí, por ejemplo, ven que se enciende un montón. Y esto es entonces lo que llamamos la ley de inducción de Faraday. Bien, voy a abrir aquí una página en Wikipedia de inducción de Faraday, para que podamos leer la definición. Faraday's Law of Induction. Law of Induction, perdón. Y esta es la definición matemática que de hecho, para la gente del electivo aquí hay un regalito porque esto está definido también en base a integrales o a derivadas, ¿bien? Como prefieran, porque la gente del electivo ya sabe que integrales y derivadas, o debería saber, que integrales y derivadas son dos operaciones que son casi equivalentes, ¿bien? Esto provoca que la ampolleta explote, puede hacerlo si es que la ampolleta no aguanta la cantidad de corriente que se genera, ¿bien? Entonces, profe Claudia, no sé si está por ahí. Ahora sí activé el micrófono. ¿Está por ahí o no? Sí, sí está. Ya, Aquí súper. estoy. Ya, entonces si es que nos puede leer la definición de este párrafo de acá. No la definición matemática, sino que solamente el primer párrafo. Ya, dice, la ley de Gracias. inducción electromagnética de Faraday, o simplemente ley de Faraday, establece que la tensión inducida en un circuito cerrado es directamente proporcional a la rapidez con que cambia en el tiempo el flujo magnético que atraviesa una superficie cualquiera con el circuito como borde. Ya, súper. Muchas gracias. Entonces, la tensión inducida, que eso va a ser el voltaje en un circuito, es directamente proporcional a la rapidez con el cambio en el tiempo, el flujo magnético. Y el flujo magnético es una medida de cuánto entra o cuánto campo magnético está pasando por alguna apertura. Entonces, en este caso, por ejemplo, el flujo magnético tiene que ver con cuál es la intensidad del imán y cuál es el área bien de esta el área circular, el área transversal, perdón, de esta espira que le llamamos que era esta serie de loops que están puestos uno detrás del otro. Bien. Y lo importante no es solamente cuánto flujo magnético está pasando, sino que cómo va cambiando. Entonces, en este momento, el flujo magnético que está pasando acá es bastante porque estamos muy cerca de uno de los polos del imán, pero no está cambiando porque el imán no se está moviendo. Sin embargo, al comenzar a moverse, podemos ver que se genera una corriente acá que puede encender la ampolleta. Y como pueden ver aquí dice, es directamente proporcional a la rapidez con la que cambia en el tiempo el flujo magnético. Eso quiere decir que si yo lo muevo más rápido, voy a tener una corriente más alta. Como pueden ver acá, en la simulación se indica que la ampolleta se prende más. Sin embargo, si yo lo muevo lentito, lentito, apenas se enciende la ampolleta. Y esto también se explica por lo que decía recién que los campos magnéticos individuales de cada uno de los electrones o cada uno de los átomos que está dentro dentro del alambre está súper bien alineado con el imán hasta que el imán se mueve. Cuando el imán se mueve, cada uno de esos campos magnéticos individuales va a sentir una fuerza que va a hacer que cambie de posición y al cambiar de posición se va a generar una corriente eléctrica. Y si se está moviendo muy rápidamente el imán, lo que va a ocurrir entonces es que la fuerza que va a sentir, el tirón que siente cada uno de los electrones en el cable, va a hacer que se mueva más rápido y al moverse más rápido entonces se va a generar entonces una corriente de mayor intensidad. Simón tiene una pregunta. Simón, ¿cuál es tu duda?
Profe, tengo una duda. Entonces, en este caso, como que la ley de Faraday se dependería como de la rapidez con la que cambian los campos magnéticos. Por ejemplo, si pasa más lento, tendrían como ese movimiento como más lento, como tendrían más tiempo para acostumbrarse a los cambios. Pero si es como un cambio brusco, como que los campos magnéticos cambian repentinamente y por eso se genera energía. Claro, más o menos, o sea, al moverlo lentito, lo que va a ocurrir es que, puedo mover esto también. Al mover esto lentito, lo que va a ocurrir es que cada electrón, digamos, en cada pasito que mueve el imán, cada electrón se va a mover muy poquito, entonces va a generar una corriente eléctrica de muy baja intensidad. Sin embargo, si yo esto lo muevo muy rápido, un electrón que digamos que estaba en la parte de arriba de una de las vueltas va a sentir de golpe que, tengo que moverme, pero tengo que moverme mucho. Porque O el sea que si campo llegan magnético... lento, ¿Cómo? llegan de uno a uno, pero si llegan rápido sería todo al mismo tiempo. ¿A qué te refieres con llegan rápido? ¿Qué cosas llegan rápido? Como si fuera de forma más repentina, ¿Qué como cosa? que ¿El movimiento todas del esas imán? pequeñas cargas, sí, como el movimiento del imán, todas esas pequeñas cargas se reunirían como en una. No, es que se reúnan en una, simplemente se están moviendo, no se juntan en algún lugar. Cambia su posición Ah, dentro ya. del cable. Y ese cambio de posición es lo mismo que generaba antes una batería que ustedes tuvieron acá, que la batería es la que se encargaba de empujar cargas de un lado a otro. En este sentido es la diferencia entre las fuerzas que sienten los distintos componentes del cable causados por el imán y ese cambio de fuerza hace que su posición cambie y que la posición cambie va a hacer que se genere una corriente eléctrica. De hecho, Ok. también lo pueden ver acá. Bien, no es necesario que el imán esté entrando y saliendo de esa espira, sino que aquí ustedes pueden ver que al hacer esto, cambia la orientación de estos pequeños imancitos de acá, entonces eso va a hacer que se muevan ligeramente los electrones del material y se genera una corriente que es muy débil. Y el máximo ocurre cuando pasamos el imán completamente, porque en ese punto, fíjense, estos indicadores de esta parte de acá se invierten completamente. Y eso es símbolo entonces de que un electrón que está moviéndose por ahí va a moverse como loco. De hecho, aquí podemos ver cuál es el movimiento de los electrones y a medida que los vamos acercando o alejando, ustedes pueden darse cuenta que los electrones se mueven y eso va a ir generando entonces una corriente. Ahí para adelante y para atrás. O en este lado de acá, lo opuesto porque estamos usando el otro polo del imán. Bien, Isaac, ¿cuál es tu pregunta? Profesor, ¿el imán siempre va para adelante y para atrás o no? Depende del experimento, bien, aquí podemos ver que eso también ocurre, o sea que también se genera una corriente en la ampolleta cuando movemos el imán para arriba o para abajo. Y vamos a tener Gusto, otros profe. casos, sí, por ejemplo los generadores, que vamos a ver que aquí tenemos un ejemplo muy burdo de cómo funciona un generador, donde el imán no tiene necesariamente que estar moviéndose, trasladándose en el espacio, sino que está girando. Bien, y que de hecho así es más o menos cómo funciona un generador. Y vamos a hablar de eso ahora. Entonces, no es importante que se aprendan esta formulación matemática porque, bueno, no tienen las herramientas para hacerlo. La gente del electivo recién está comenzando a ver integrales y vamos a ver integrales en una dimensión, no integrales de línea como esta, así que no se preocupen. Lo importante es que sepan que una corriente eléctrica también se puede generar por medio de una batería, que es la manera que ya habíamos visto, o también se puede generar por medio de un campo magnético variable. Y de hecho, si ustedes se fijan en esta simulación, aquí se está generando una corriente eléctrica que cambia su dirección. Y eso podríamos llamarle entonces una corriente alterna, que es la corriente que usamos en nuestras casas. Y de hecho, lo que usamos en nuestras casas está generado por un generador muy similar a este. Bien, en este caso, bueno, en el caso de nuestras casas, un generador muy probablemente está dado, que la energía se le entrega
justamente agua cayendo, como esta, en una central hidroeléctrica. En una central hidroeléctrica se usa agua que está en una represa, y el agua que se pone en movimiento de esa represa hace mover una serie de imanes que tienen asociado un circuito como este, y eso entonces genera una corriente eléctrica altísima que después sirve para alimentar las casas o los departamentos o los lugares en general donde estamos viviendo. Bien, de hecho, un generador, uno de los generadores más antiguos, se ve justamente de esa manera. Vamos a pausar esto y vamos a ver un video bien breve. Si es que alguien de ustedes tiene, por ejemplo, un motor eléctrico, que yo se los mostré hace poco en una clase también, electrical motor. Electrical DC motor. Bien, como estos, por ejemplo, que son bien comunes en los jueguitos. Cualquier jueguito eléctrico, por ejemplo, un auto que ande a pilas, muy probablemente va a tener un motor de esto. Lo que hace aquí es que se usa un campo magnético para mover una pieza que gira. Y lo que se hace entonces en un generador es invertir eso, ¿bien? Convertir movimiento del agua, por ejemplo, del vapor, si es que están pensando en una central termoeléctrica, donde ahí se calienta agua y se hace hervir y el vapor hace mover una turbina. Una turbina en movimiento mueve un imán y eso genera entonces una corriente eléctrica en un circuito por el mecanismo que estudiamos recién. Bien. Entonces, AC generator. No, perdón, ley de Faraday. Ejemplo, ley de Faraday. A ver, este aquí tiene algunas animaciones. Entonces, esto es lo que justamente que está diciendo. Aquí tenemos un campo magnético que está representado por estas líneas de campo, y a medida que va entrando en una espira o en un loop de circuito, se genera una corriente. Porque lo que cambia es la cantidad de campo magnético que está entrando. Aquí está entrando un campo magnético que no es tan fuerte, pero a medida que nos acercamos al imán, el campo magnético se hace más fuerte y los electrones en su interior se reconfiguran. Entonces, aquí entonces tenemos una bobina, así se llama, no espira, una bobina, perdón. Está conectado a un amperímetro y ahí tenemos un imán. Bien, un amperímetro, recuerden que mide la intensidad de la corriente. Bien, bla, 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 bla. Entonces ahora vemos que al meter y sacar el imán de la bobina va cambiando entonces la corriente eléctrica, y es una corriente eléctrica alterna porque a medida que ustedes meten el imán dentro de la bobina, los electrones se van a mover hacia un lugar, pero a medida que lo van sacando, los electrones van a querer volver a la posición en la que estaban antes porque sienten una fuerza opuesta a la del imán cuando estaba entrando, y por lo tanto entonces va a generarse una corriente eléctrica igual pero en sentido opuesto, o sea, una corriente negativa, porque recuerden que la corriente puede correr en un sentido o en otro por dentro del alambre. Bien, es así entonces como funcionan muchos generadores. No estoy seguro de que hay algún ejemplo claro en alguna de nuestras casas, pero sí pienso en alguno, se los voy a traer para la próxima clase. La próxima clase vamos a entonces hablar de eso, y vamos a hablar también de transformadores, ¿bien? Porque ustedes no pueden conectar su teléfono, por ejemplo, directamente a la corriente y tienen que usar un transformador, ¿bien? O por qué, por ejemplo, tenemos los 240, 220 volts que corren en la corriente, pero si es que revisamos nuestro teléfono o nuestro computador, vemos que corren a voltajes mucho más bajos, como a 12 volts o algo así. ¿Qué significa eso? ¿Cómo se transforman? Lo vamos a ver entonces cuando veamos en la próxima clase cómo funciona un transformador. Si que ustedes quieren averiguarlo, por supuesto que pueden hacerlo antes. Bien, entonces, un nuevo mecanismo para generar corriente eléctrica con campos magnéticos que van cambiando. Así funcionan los transformadores, por ejemplo, los de las centrales termoeléctricas, hidroeléctricas y las de las centrales nucleares también.
Una central nuclear funciona muy similar a una central termoeléctrica, pero de eso vamos a hablar la próxima semana. Bien, jóvenes, entonces, cuídense mucho, que estén muy bien. Nos vamos a ver mañana, a la gente que no sea del electivo. A la gente del electivo nos vemos más ratito. Cuídense mucho, que estén muy bien y hasta la próxima. Chao, profe.